y Canal 63.11. Atrévete a soñar. El poder que transforma. Ejército de Mujeres Cristianas tiene como propósito compartir el gran amor de Dios en la familia y reconocer el liderazgo en las mujeres, creando un ejército de mujeres intercesoras, valientes y esforzadas. A continuación, aquí en Radio Poder, Ejército de Mujeres Cristianas, con su conductora y consejera, Silvia Roca. Soy una mujer de destino, soy una mujer de promesas, soy una mujer que en su casa es una profeta. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Buenos días, es nuevamente un placer estar compartiendo con ustedes una palabra de parte de Dios. Como hemos estado haciéndolo estas semanas anteriores, hemos estado hablando de la identidad, del propósito que tenemos, de quiénes somos en Dios, de la libertad que Jesús conquistó para nosotros, de la guerra espiritual que estamos viviendo, de como hijas de Dios manifestar esa libertad, como mujeres de guerra, como dice la palabra, como hijas de Dios, como llamadas a este territorio, a defender, a pelear por nuestra familia. Cuando hablo de eso, no estoy hablando de ir a pelear con el diablo, porque ese no es el propósito. El diablo está vencido, Jesús lo venció por nosotros y nos dio esa autoridad para pararnos por nuestra familia, para deshacer todas las obras que el diablo hizo en nuestros antecesores, en nuestras generaciones. Entonces es el tema que quiero tocar hoy día, maldiciones generacionales que han venido afectando a nuestras familias. Dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Antes, cuando éramos esclavas del pecado, de nuestras tradiciones, de todas las cosas que nos enseñaron desde niños, vinimos siendo adoctrinadas por el diablo. O sea, definitivamente Jesús vino y pagó por nosotros, nos rescató de esa esclavitud, nos rescató, nos paró en otra situación y nos dejó instrucciones, nos dejó su palabra para poder enfrentar esta guerra. Por eso es que soy una de las personas que menos le gustaba hablar de guerra espiritual, de liberación, de sanidad, pero en todo este trayecto de aprendizaje, de búsqueda, de intimidad, de tratar de aprender las escrituras, de tratar de saber por qué pasan las cosas, tengo la obligación de compartir con ustedes lo que he descubierto primeramente en mi familia, y fue esto que está al principio de la Biblia, en Éxodo 20. Dios, cuando le da a Moisés los mandamientos, lo primero que le dice fue, voy a leerles Éxodo 20 del 2 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es un tema un poco controversial para explicarlo, para enseñarlo,
pero yo les pido como mujeres cristianas, como mujeres maduras, como hijas de Dios y conocedoras de la Escritura, que empecemos a hacer una mirada atrás. No estoy hablando, como les decía, de salvación, estoy hablando de liberación. Hablamos de que la liberación es el pan de los hijos. Jesús dijo que primero los hijos se sacien, pero vemos cosas que siguen pasando en nuestras vidas y el ignorar las Escrituras no nos libra de eso, porque para eso nos dejó las Escrituras. Dice que en Hebreos 4 dice que toda la Escritura de Dios, o sea, es viva y eficaz. Entonces está viva. No quiere decir que esto está en el Antiguo Testamento, ya no funciona, ya Jesús nos liberó, ya pagó por nosotros. Son obras que están ahí, que se quedaron en nuestra... Por eso es que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, o sea, son contra potestades, contra huestes espirituales, contra gobernadores de este siglo, dice, de huestes espirituales de maldad que han venido operando en nuestra familia. Las maldiciones generacionales están desde el principio. Y el diablo no es que, sí, ya Jesús te conquistó, te salvó. Necesitamos estar agarrados de la palabra para fortalecernos y saber qué son las cosas que están afectando, o sea, cuáles son esos espíritus que están atormentando a nuestra familia. Y yo lo pongo como ejemplo en mi caso. Yo vi una maldición generacional de pobreza, una maldición generacional en mi familia de divorcios, de madres solteras, y yo dije, esto se acabó conmigo, a mis generaciones no las va a perseguir esta maldición, ya Jesús me rescató y me salvó y me sanó. Entonces esto de aquí no me vuelve a suceder, y el hecho de haberlo hablado, haberle identificado, me hizo ver que ya no tiene derecho legal. Yo cerré toda puerta de pecado en mi vida, en ese área, y le pedí a Dios que no me permita volver a ver en mis generaciones, porque eso dice su palabra, que haré misericordia a millares, dice, de los que me obedecen. Entonces, si nosotros estamos obedeciendo y haciendo lo que Dios nos recomienda y nos pide, dice en Deuteronomio 28, todas estas bendiciones, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, para hacer lo que Él te manda, todas estas bendiciones vendrán, dice, y te seguirán y te alcanzarán. Y si no oyes, dice, después en Deuteronomio 28, en el 15, dice, si no oyes, todas estas maldiciones te alcanzarán y te seguirán también. Y ahí cuando uno ve que estas maldiciones generacionales se están repitiendo en mi familia y las estoy viendo, mi mamá divorciada, viuda, madre soltera, mi abuela igual, mi bisabuela igual, o sea, a mí me tocaba también eso, pero para eso apareció Jesús, dice, para deshacer las obras del diablo. Y es esa la situación que ahora estamos viviendo. La falta de conocimiento, como dicen Oseas, no nos libra de que seamos afectados y que no conozcamos la palabra. Entonces hemos venido aprendiendo sobre eso. Yo quería leerle, bueno, también dice en Proverbios 26:2, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así es la maldición, no viene sin causa. Y yo recordé cuando aprendí este proverbio, yo recordé una poesía que cuando yo era niña la aprendí de Adolfo Bécquer, que se llama Volverán las oscuras golondrinas, dice, en su balcón sus nidos a colgar. O sea, volverán las oscuras golondrinas. Y eso me llevó a ver cómo Dios hay tanta sabiduría que nos dice y nos enseña. Dice, no sean como el mulo, dice en el Salmo 32:8, dice, no sean como el caballo que necesita estar sujeto a palo, o sea, es necio, dice, que seamos sabios, que seamos inteligentes. Nos dice inclusive que aprendamos
que aprendamos hasta de la hormiga nos pone, por ejemplo, que seamos, pero nunca nos dice que seamos como los animales, ¿no? Que tengamos entendimiento. Y una cosa, si tenemos entendimiento y si somos hijos, no somos perros. O sea, tenemos derecho a la liberación, al pan. El pan es diario, el pan se come todos los días. Y si dice Jesús que la liberación es el pan de los hijos y nosotros vemos que hay maldiciones, quería leerles Juan el capítulo 8 del 31 en adelante, porque dice, si el Hijo de Dios los liberare, seremos realmente libres. Y de eso se agarran muchas personas que nos han enseñado. Dice, no, yo ya no tengo que romper ninguna maldición generacional, yo no tengo que pasar por liberación, porque ya Jesús nos liberó. Y sí, estoy de acuerdo, porque dice que si Él nos liberare, seremos realmente libres. Y eso es verdad. Pero también antes, por eso es que les quiero leer estos desde el 43, desde el 31, perdón. Desde el 31, para que entendamos cuál es la causa, como dice, ¿no? Como el gorrión en su vagar y la golondrina que vuelve a su nido, así es la maldición. Si nosotros no nos mantenemos agarradas de Jesús, dice, perdón. Bueno, estamos leyendo desde el 31. Y Él les dijo, perdón. No, perdón, me equivoqué, estaba buscando otro. Bueno, en realidad yo estoy un poquito acostumbrada a hablar de memoria la Biblia, pero quería leérselos para que sea más exacto y preciso lo que dice la Biblia. Uno no puede memorizarla completamente y se me hace un poquito complicado leer, estoy acostumbrada a hablarla. Entonces dice, la verdad los hará libres. Dice en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, eso es lo que les estoy explicando, si permanecemos en la palabra de Dios, en la Biblia, que es la instrucción que Él nos dejó, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Tenemos que entender que somos hijos. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ahí está la libertad que tenemos que mantener, así como el pan diario. La libertad es permanecer en la palabra, todos los días ser alimentados por esta palabra, porque también dice en Mateo 12:43, también dice, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, dice, y es verdad, cuando viene Jesús y permanece y entra en nosotros, el espíritu sale, somos libres, sale, pero va y dice vaga y está vagando y después se recuerda, yo pertenecía a esa familia, o sea, no está ocupado, dice, vuelve a la casa y esa casa está barrida y vacía.
Entonces no está viviendo Jesús ahí, no estás en comunión con Él, no estamos en intimidad con Él. Entonces dice, vuelve con 7 espíritus peores que Él, o sea, más malos que Él. Entonces vienen y el estado postrer de esa persona dice que va a ser peor que el primero. Entonces es necesario que nosotros sepamos cómo mantener esta liberación que Jesús hizo. Y hablarles de las maldiciones generacionales era algo obligatorio que tenía que hacer, porque también me han dicho, ¿por qué me pasa esto si yo ya soy cristiana, tengo tantos años? Porque no has identificado, o sea, esta lucha que tenemos, de lo que les hablo del ejército de mujeres, es una lucha contra estas potestades que vinieron atormentando a nuestras generaciones anteriores. Entonces no es contra las personas, ya las personas quizás se murieron, no están ni siquiera para contarte, pero el Espíritu de Dios y la palabra de Dios nos revela todas las cosas que estamos viendo y que se vuelven a repetir, así como la golondrina vuelve a su nido, así el espíritu malo vuelve a su casa. Dice, y yo no me quiero ir de esta casa, a mí me pertenece esta familia, por eso es que yo las llamo a esta lucha, a prepararnos más en las Escrituras, a este entrenamiento que necesitamos para poder deshacer las obras del diablo, no vencer al diablo, deshacer las obras que nos están afectando y que están lastimando a nuestra familia y que las vemos que se repiten. Y por más que nosotros tratemos en nuestras fuerzas, yo traté mucho tiempo de ser la mejor mamá y me equivoqué peor que mi mamá. Hice cosas más malas que ella y sabiendo y conociendo ya que yo decía, yo no voy a ser así. Y terminé siendo más malas que ellas porque heredamos bendición y maldición y nunca se hereda. Cuando uno siembra una semilla, no cosecha una sola fruta, cosecha miles del árbol, o sea, crece un árbol y salen muchos frutos. Entonces yo les pido que volvamos. Muchas veces me han preguntado por qué Ezequiel 18 dice que ustedes ustedes escucharon de este refrán, dice, que nunca, que los padres comieron las uvas agrias y los hijos llevan la dentera. Vivo yo, dice Jehová, que nunca más se escuchará en Israel este refrán, porque todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como la del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, aquí está la respuesta. Esto es la promesa de Jesús, que Jesús vino a liberarnos, o sea, no tenemos por qué cargar con el pecado de nuestros padres. Y el Hijo tampoco puede ser condenado porque su padre hizo. Y lo mismo, viceversa, el padre, si el hijo es desobediente y ya es mayor de edad y no quiere volver y es rebelde, el padre con haberle pedido perdón y hacerle saber qué es lo que está afectándole a su vida es suficiente, porque si el Hijo de Dios nos liberare, seremos realmente libres. Y si permanecemos en Él, dice, Él es la vid verdadera y sin Él nada podemos hacer. Entonces necesitamos tener esa comunión, ese contacto diario con Él. Yo les pido que si quieren un poco más saber de lo que hemos estado enseñando y de lo que hemos estado hablando, se contacten con nosotros a nuestra página web, que es ejercitodemujerescristianas.com, y ahí van a poder ver los anteriores programas que hemos estado enseñando y hacernos cualquier pregunta. Está mi número de teléfono personal, yo voy a estar contestándoles y dándoles consejería. En el nombre de Jesús les bendigo y les prometo estar aquí atentas para cualquier cosa, para ser edificadas unas a otras.